Te mantendré a salvo, cantando, pequeña, el frío no te tocará. Música. Sé que estás ahí dentro. Abre la puerta. Allegate. Necesitamos tu ayuda ahora. No te preocupes. Low salver. Por favor, date prisa. El establo se está derrumbando. La primera nevada cayó antes de que el sol desapareciera por completo, formando copos delgados e inciertos que convertían el camino en aguanieve pálida y suavizaban los límites del bosque lejano. El invierno había llegado temprano, como impaciente, y el pueblo de Bryn de Hallow respondió como siempre, con las contraventanas cerradas, las chimeneas humeando sin parar, el ganado asegurado tras vallas reforzadas. La guerra había terminado hacía un año, pero ya nadie confiaba en las estaciones tranquilas. Se había tomado demasiado bajo cielos despejados. Mara se ajustó la capa de lana rasgada sobre los hombros y cambió el peso de su hijo en brazos. Una vez había caminado a su lado, testarudo y decidido a pesar del largo viaje hacia el sur. Ahora su cuerpo se sentía demasiado ligero y demasiado caliente al mismo tiempo. Sus pequeños dedos se curvaron débilmente en el frente de su túnica, su respiración superficial contra su pecho. «Mantente despierto, Thor», murmuró en voz baja, con la voz áspera por el viento frío y los días sin un descanso adecuado. Sus párpados temblaron, pero no respondió. El pueblo apareció tras una curva del camino, un grupo de cabañas de piedra con techos de madera. El humo se elevaba como una frágil esperanza hacia el cielo que se oscurecía. La luz parpadeaba tras las estrechas ventanas. El calor habitaba allí. El pan habitaba allí. Las camas con mantas secas habitaban allí. Mara se detuvo justo después de la primera valla. No había entrado en un asentamiento humano desde la retirada final de la guerra. Los de su especie habían sido empujados al norte, obligados a retroceder más allá de las tierras de cultivo quemadas y las torres de vigilancia destruidas. Muchos orcos habían muerto durante esa retirada, no por batalla, sino por hambre y exposición. El orgullo había impedido en su día a Mara cruzar fronteras en busca de clemencia, pero el orgullo no calmaba la fiebre. Todo tembló en sus brazos a pesar del calor que le quemaba la piel, con la respiración entrecortada. Mara dio un paso adelante. La primera cabaña a la que se acercó tenía una pequeña linterna colgada junto a la puerta. Dudó solo un momento antes de levantar la mano y llamar. El sonido resonó demasiado fuerte. En el aire frío, se oyeron pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió levemente, lo justo para que una mujer humana se asomara. Sus ojos se abrieron de par en par al instante. Piel verde, hombros anchos, colmillos. La mano de la mujer se apretó alrededor del marco de la puerta. «No tenemos nada para ti», dijo rápidamente. «No pido caridad», respondió Mara, manteniendo la voz firme a pesar del cansancio que la oprimía los huesos. «Mi hijo está enfermo. Necesita calor». La mirada de la mujer se posó en la pequeña figura en brazos de Mara. Por un instante, algo brilló allí, quizás una vacilación. Luego se endureció. «Mi hermano murió en Arropas», dijo con la voz tensa. «Vuelve al norte». La puerta se cerró. La irrevocabilidad se sintió más pesada que el frío. Mara no discutió. Se dio la vuelta y caminó hacia la siguiente casa. La segunda puerta no se abrió del todo. Una voz de hombre llamó desde detrás de la gruesa madera. «Sigue adelante. Mi hijo está enfermo». Respondió. Silencio. «Entonces tendremos que cuidar de los nuestros». La tercera casa tardó más. Un hombre mayor la abrió con cautela, apoyándose en un bastón. Miró a Mara, no con ira, sino con algo peor. Miedo moldeado por el recuerdo. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió ella. La nieve se acumuló y le arrancó el pelo oscuro. Su cabeza se apoyó ligeramente en el hombro de ella. Los ojos del anciano se posaron en la niña. Tragó saliva con dificultad. Luego volvió a entrar y cerró la puerta sin decir una palabra más. Mara se quedó sola en la creciente nevada. La aldea no le gritaba. No luteraba piedras. Estaba haciendo algo mucho más frío. Se negaba a verla. La respiración de Thor se volvió más irregular. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente ahora, atrapado entre la fiebre y el aire gélido. Mara lo ajustó con cuidado y se obligó a moverse de nuevo. Había más puertas. Tenía que haber una que se abriera. Se adentró más en el hueco atigrado. Las botas dejaban huellas oscuras en la nieve fresca. Las cortinas se movieron tras las ventanas mientras los aldeanos la veían pasar. Los susurros viajaban más rápido que el viento. Un orco en la aldea con una niña. La guerra podría haber terminado en Pergamino,
Pero no había terminado en el recuerdo. Al otro lado del pueblo se alzaba una casa más pequeña, ligeramente apartada de las demás. Sus campos estaban vacíos por el invierno, con las cercas desgastadas, pero intactas. El humo ascendía constantemente de su chimenea. Un solo farol ardía junto a la puerta. Mara se detuvo allí. Le temblaban los brazos, no de debilidad, sino del esfuerzo de mantenerse erguida cuando todo en su interior la premiaba a derrumbarse. Miró a Thor. Tenía los labios pálidos. «Quédate conmigo», susurró. Entonces levantó la mano y llamó. El sonido se extendió a través de la madera hasta la silenciosa casa que se extendía más allá. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Mara cerró los ojos brevemente, preparándose para otra negativa. Unos pasos se acercaron lentamente desde el interior. El pestillo se movió. La puerta se abrió y allí estaba un hombre, alto, de hombros anchos, con el rostro surcado no solo por la edad, sino por algo más viejo. Su mirada se dirigió primero al rostro de Mara, luego al niño en sus brazos. No habló de inmediato. No sonrió. No cerró la puerta. La nieve caía suavemente entre ellos, mientras la aldea contenía la respiración. Y por primera vez esa noche, la puerta no se cerró. El hombre que estaba en la puerta no parecía sorprendido. Parecía cansado. Elías Thorne había sido muchas cosas antes de la guerra. Un hermano menor, un prometido esperanzado, un hombre que creía que las estaciones seguían patrones predecibles. La guerra se había llevado la mayoría de esas ilusiones, y le había dejado una tierra que necesitaba cuidados y un silencio que lo acompañaba hasta el sueño. Estudió a Mara sin pestañear, con la mirada firme pero cautelosa. La nieve se acumulaba sobre sus hombros y a lo largo de la oscura curva de su cabello. El niño en sus brazos se movió débilmente. «Estás lejos de la línea norte», dijo Elías al fin. «Sí», respondió Mara. Su voz no contenía disculpa. La respiración de Thor era áspera en el aire frío. Los ojos de Elías se posaron en el rostro del niño. Noto el brillo del shooter contra la piel verde pálida. El temblor que no era solo del invierno. «Tiene fiebre», dijo Mara en voz baja. Elías conocía la fiebre. La había visto en los campamentos cuando fallaban las líneas de suministro. La había visto en su propia hermano tras el paso de Arrow. La herida no lo había matado. Sombrero de infección. «No puedes quedarte en el camino». Elías murmuró más para sí mismo que para ella. Detrás de Mara, podía sentir miradas desde ventanas lejanas. El pueblo ya estaría susurrando. «Si cierras la puerta», dijo, «me iré». No era una amenaza, era un hecho. Elías dudó. Vio colmillos. Vio manos anchas que podían partir madera con facilidad. Vio correas de armadura desgastadas por el viaje. También vio a un niño apenas consciente, aferrándose al calor de su madre, como si fuera lo único que lo mantenía atado. La guerra había terminado, pero el recuerdo persistía como humo atrapado en la madera. «Mi hermano murió luchando contra los de tu especie», dijo Elías de repente. Mara sostuvo su mirada. «Mi compañero murió luchando contra los tuyos». Las palabras no afilaron el aire. Se asentaron en él. La nieve seguía cayendo. «Tertosio Devilman». Elías exhaló lentamente por la nariz. «Entra», dijo finalmente. «Solo hasta que entre en calor». Mara no se movió de inmediato. «Trabajaré», dijo, «por refugio, por comida. No ruego». La mandíbula de Elías se tensó ligeramente al oír eso. «Entra», repitió. Cruzó el umbral con cuidado, como si esperara que la casa la rechazara. Una calidez la golpeó como un golpe físico. Gimió débilmente cuando el calor alcanzó su piel helada. Elías cerraron la puerta tras ellos, impidiendo la entrada tanto de la nieve como de las miradas que observaban desde el exterior. La casa era sencilla. Una mesa de madera, un hogar de piedra y estantes llenos de frascos de conservas. Nada de lujos, solo supervivencia. «Lo pusiste junto al fuego», instruyó Elías. Mara se arrodilló cerca del hogar. Se acomodó sobre una manta doblada que Elías empujó hacia ella. Los párpados del niño se abrieron brevemente antes de volver a cerrarse. Elías se agachó frente a ellos. Había tratado ganado antes. Atendió a hombres heridos durante la guerra. Apoyó el dorso de la mano en la frente de Thor. «Caliente. Demasiado caliente». «Necesita agua», dijo Elías lentamente. Mara asintió. Mientras Elías iba a buscar una tetera, su mirada se posó de nuevo en la mujer arrodillada en su casa. No temblaba de miedo. Se sostenía erguida solo con la ayuda de Will. Cuando regresó con agua tibia y un paño,
Se lo entregó sin hacer comentarios. Sus dedos se rozaron brevemente, piel áspera contra piel áspera. Ninguno se inmutó. Afuera, el viento arreció, haciendo vibrar las persianas. Dentro, el fuego crepitaba con regularidad. Tras varios minutos de cuidados, la respiración de Thor se alivió ligeramente. No se había recuperado, pero sí se había estabilizado. Mara se desplomó levemente, aliviada. No se permitió mostrarse del todo. «No puedes quedarte mucho tiempo», dijo Elías con voz mesurada. «Lo sé», respondió ella. El silencio que siguió se sintió menos hostil que antes, pero aún incierto. «¿Trabajas?», preguntó Elías al cabo de un momento. «Sí, los campos están pelados ahora. Las cercas necesitan arreglos antes de las heladas fuertes. Los establos necesitan limpieza. Yo lo haré». Elías estudió su postura. La forma en que no suplicó no la suavizó para parecer menos amenazante. Se quedó de pie, incluso de rodillas. «Trabaja», dijo lentamente, «y quédate durante el invierno». Mara lo miró fijamente. «Esto no es caridad», continuó Elías. «Tú haces tu parte, tú comes». Mara inclinó la cabeza una vez. «De acuerdo». No hubo apretón de manos, ni sonrisa, solo condiciones. Pero fuera de esa pequeña casa, la aldea ya había empezado a murmurar. Un orco había cruzado un umbral humano, y un hombre no había cerrado la puerta. Por la mañana, la nieve se había sentado espesa contra las vallas, alisando el terreno en tranquilas curvas blancas. Elías se levantó antes del amanecer, como siempre, poniéndose unas botas gastadas y un abrigo grueso. Por un momento, permaneció en la puerta de la pequeña habitación donde dormían Mara y su hijo. La fiebre del niño había bajado ligeramente durante la noche, pero no había desaparecido. Mara no había dormido del todo. Estaba sentada erguida contra la pared, con la espalda recta incluso en el agotamiento, con la mirada alerta en cuanto Elías se movía. «Los pozos están congelados cerca de la parte superior», dijo simplemente. «Lo romperé. Después, hay que limpiar los establos». «Yo limpiaré los establos», respondió ella sin dudar. Elías asintió una vez. Ni gratitud ni dulzura, solo aprobación. Así lo prefería. Afuera, el frío azotaba la piel expuesta. Elías partió el hielo del pozo mientras Mara llevaba una pala hacia el establo. El ganado se movió inquieto cuando ella entró y se acostumbró a su olor. Se movió despacio, deliberadamente, dejándose ver antes de acercarse. Las manos de los orcos estaban hechas para la guerra, decía la gente. También estaban hechas para el trabajo. Trabajó sin descanso. Retiró el heno rancio y el estiércol congelado. Colocó la ropa de cama fresca con metódico cuidado. Reforzó las puertas del granero contra el viento. Apretó las bisagras. Cuando Elías regresó del pozo, la encontró sujetando una viga de soporte que se había aflojado durante las tormentas de otoño. «¿Ves la estructura?», observó en voz baja. «Construí refugios antes», dijo ella. Antes de la retirada, no preguntó cuánto le había costado. Al mediodía, el sudor la cubría a pesar del aire frío. Sus movimientos eran eficientes, económicos. No malgastaba energía demostrando fuerza. Simplemente la aplicaba donde la necesitaba. Al otro lado del campo, dos aldeanos observaban. Elías se dio cuenta, pero no los reconoció. Mara sí. Las miradas no eran curiosas. Estaban midiendo. Por la tarde, la noticia se había extendido por Brindle Hollow. En la panadería, los sacos de flores se pesaban con más fuerza. En la forja del herrero, los murmullos se agudizaban alrededor del sonido de martillo. La está albergando con un hijo. No importa. Debería. El dolor rara vez se movía en línea recta. Cuando Elías entró en el pueblo cerca del anochecer para comprar aceite para lámparas, la conversación se enfrió notablemente. El panadero no lo miró a los ojos. «2 medidas», dijo Elías con calma, dejando una moneda en el mostrador. El panadero dudó antes de servir. «Ya sabes lo que dice la gente», murmuró el hombre. «Yo sí», respondió Elías. «Es una horca». «Me di cuenta». La mandíbula del panadero se tensó. «Mi primo cayó en Puente de Piedra. Mi hermano cayó en Paso de Row», dijo Elías en voz baja. Eso puso fin a la conversación. Se fue con el aceite. De vuelta en la granja, Mara estaba arrodillada junto a él, animándolo a beber el caldo lentamente de una taza de madera. La piel del niño ya no ardía con tanta fuerza, aunque la debilidad se aferraba a él como una sombra. Elías dejó el aceite y los miró en silencio. «Podrías enviarnos lejos»,
dijo Mara de repente, sin levantar la vista. Yo podría, asintió. Ella finalmente sostuvo su mirada. ¿Por qué no lo haces? Elías se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, porque al invierno no le importa el color de tu piel. No era poético, era práctico. Mara lo observó durante un largo momento. La gente se volverá contra ti, dijo. La gente ya lo hizo una vez, respondió él. Ella entendió lo que quería decir. La guerra había fracturado más que fronteras. Esa noche cenaron en la misma mesa, no juntos por comodidad, sino por necesidad compartida. Thor durmió envuelto en manta cerca del hogar. Su respiración se aquietaba. Afuera, volvía a nevar. Dentro, la tensión persistía, pero también el calor. Nadie en la aldea había llamado a la puerta, pero observaban, y observar podía convertirse rápidamente en presión. Por ahora, había trabajo que hacer, y al menos el trabajo no preguntaba quién había estado en bandos opuestos en un campo de batalla. Al tercer día, el frío exterior se sentía más benigno que el frío del pueblo. Elías lo notó al principio en pequeños detalles. El herrero, que siempre le hacía un gesto con la cabeza a pasar, ahora mantenía la mirada fija en el yunque cuando Elías, como si fuera lo único que lo mantenía atado. La guerra había terminado, pero el recuerdo persistía como humo atrapado en la madera. Mi hermano murió luchando contra los de tu especie, dijo Elías de repente. Mara sostuvo su mirada. Mi compañero murió luchando contra los tuyos. Las palabras no afilaron el aire. Se asentaron en él. La nieve seguía cayendo. Tertosio Devilman. Elías exhaló lentamente por la nariz. Entra, dijo finalmente. Solo hasta que entre en calor. Mara no se movió de inmediato. Trabajaré, dijo, por refugio, por comida. No ruego. La mandíbula de Elías se tensó ligeramente al oír eso. Entra, repitió. Cruzó el umbral con cuidado, como si esperara que la casa la rechazara. Una calidez la golpeó como un golpe físico. Gimió débilmente cuando el calor alcanzó su piel helada. Elías cerraron la puerta tras ellos, impidiendo la entrada tanto de la nieve como de las miradas que observaban desde el exterior. La casa era sencilla. Una mesa de madera, un hogar de piedra y estantes llenos de frascos de conservas. Nada de lujos, solo supervivencia. Lo pusiste junto al fuego, instruyó Elías. Mara se arrodilló cerca del hogar. Se acomodó sobre una manta doblada que Elías empujó hacia ella. Los párpados del niño se abrieron brevemente antes de volver a cerrarse. Elías se agachó frente a ellos. Había tratado ganado antes. Atendió a hombres heridos durante la guerra. Apoyó el dorso de la mano en la frente de Thor. Caliente, demasiado caliente. Necesita agua, dijo Elías lentamente. Mara asintió. Mientras Elías iba a buscar una tetera, su mirada se posó de nuevo en la mujer arrodillada en su casa. No temblaba de miedo. Se sostenía erguida solo con la ayuda de Will. Cuando regresó con agua tibia y un paño, se lo entregó sin hacer comentarios. Sus dedos se rozaron brevemente, piel áspera contra piel áspera. Ninguno se inmutó. Afuera, el viento arreció, haciendo vibrar las persianas. Dentro, el fuego crepitaba con regularidad. Tras varios minutos de cuidados, la respiración de Thor se alivió ligeramente. No se había recuperado, pero sí se había estabilizado. Mara se desplomó levemente, aliviada. No se permitió mostrarse del todo. No puedes quedarte mucho tiempo, dijo Elías con voz mesurada. Lo sé, respondió ella. El silencio que siguió se sintió menos hostil que antes, pero aún incierto. ¿Trabajas? Preguntó Elías al cabo de un momento. Sí, los campos están pelados ahora. Las cercas necesitan arreglos antes de las heladas fuertes. Los establos necesitan limpieza. Yo lo haré. Elías estudió su postura. La forma en que no suplicó no la suavizó para parecer menos amenazante. Se quedó de pie, incluso de rodillas. Trabaja, dijo lentamente, y quédate durante el invierno. Mara lo miró fijamente. Esto no es caridad, continuó Elías. Tú haces tu parte, tú comes. Mara inclinó la cabeza una vez. De acuerdo. No hubo apretón de manos, ni sonrisa, solo condiciones. Pero fuera de esa pequeña casa, la aldea ya había empezado a murmurar. Un orco había cruzado un umbral humano, y un hombre no había cerrado la puerta. Por la mañana, la nieve se había sentado espesa contra las vallas, alisando el terreno en tranquilas curvas blancas. Elías se levantó antes del amanecer, como siempre,
poniéndose unas botas gastadas y un abrigo grueso. Por un momento, permaneció en la puerta de la pequeña habitación donde dormían Mara y su hijo. La fiebre del niño había bajado ligeramente durante la noche, pero no había desaparecido. Mara no había dormido del todo. Estaba sentada erguida contra la pared, con la espalda recta incluso en el agotamiento, con la mirada alerta en cuanto Elías se movía. Los pozos están congelados cerca de la parte superior, dijo simplemente. Lo romperé. Después, hay que limpiar los establos. Yo limpiaré los establos, respondió ella sin dudar. Elías asintió una vez. Ni gratitud ni dulzura, solo aprobación. Así lo prefería. Afuera, el frío azotaba la piel expuesta. Elías partió el hielo del pozo mientras Mara llevaba una pala hacia el establo. El ganado se movió inquieto cuando ella entró y se acostumbró a su olor. Se movió despacio, deliberadamente, dejándose ver antes de acercarse. Las manos de los orcos estaban hechas para la guerra, decía la gente. También estaban hechas para el trabajo. Trabajó sin descanso. Retiró el heno rancio y el estiércol congelado. Colocó la ropa de cama fresca con metódico cuidado. Reforzó las puertas del granero contra el viento. Apretó las bisagras. Cuando Elías regresó del pozo, la encontró sujetando una viga de soporte que se había aflojado durante las tormentas de otoño. ¿Ves la estructura?, observó en voz baja. Construí refugios antes, dijo ella. Antes de la retirada. No preguntó cuánto le había costado. Al mediodía, el sudor la cubría a pesar del aire frío. Sus movimientos eran eficientes, económicos. No malgastaba energía demostrando fuerza. Simplemente la aplicaba donde la necesitaba. Al otro lado del campo, dos aldeanos observaban. Elías se dio cuenta, pero no los reconoció. Mara sí. Las miradas no eran curiosas. Estaban midiendo. Por la tarde, la noticia se había extendido por Brindle Hollow. En la panadería, los sacos de flores se pesaban con más fuerza. En la forja del herrero, los murmullos agudizaban alrededor del sonido de martillo. La está albergando con un hijo. No importa. Debería. El dolor rara vez se movía en línea recta. Cuando Elías entró en el pueblo cerca del anochecer para comprar aceite para lámparas, la conversación se enfrió notablemente. El panadero no lo miró a los ojos. 2 medidas, dijo Elías con calma, dejando una moneda en el mostrador. El panadero dudó antes de servir. Ya sabes lo que dice la gente, murmuró el hombre. Yo sí, respondió Elías. Es una horca. Me di cuenta. La mandíbula del panadero se tensó. Mi primo cayó en Puente de Piedra. Mi hermano cayó en Paso de Arrow, dijo Elías en voz baja. Eso puso fin a la conversación. Se fue con el aceite. De vuelta en la granja, Mara estaba arrodillada junto a él, animándolo a beber el caldo lentamente de una taza de madera. La piel del niño ya no ardía con tanta fuerza, aunque la debilidad se aferraba a él como una sombra. Elías dejó el aceite y los miró en silencio. «Podrías enviarnos lejos», dijo Mara de repente, sin levantar la vista. «Yo podría», asintió. Ella finalmente sostuvo su mirada. «¿Por qué no lo haces?» Elías se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. «Porque al invierno no le importa el color de tu piel». No era poético, era práctico. Mara lo observó durante un largo momento. «La gente se volverá contra ti», dijo. «La gente ya lo hizo una vez», respondió él. Ella entendió lo que quería decir. La guerra había fracturado más que fronteras. Esa noche cenaron en la misma mesa, no juntos por comodidad, sino por necesidad compartida. Thor durmió envuelto en manta cerca del hogar. Su respiración se aquietaba. Afuera, volvía a nevar. Dentro, la tensión persistía, pero también el calor. Nadie en la aldea había llamado a la puerta, pero observaban, y observar podía convertirse rápidamente en presión. Por ahora, había trabajo que hacer, y al menos el trabajo no preguntaba quién había estado en bandos opuestos en un campo de batalla. Al tercer día, el frío exterior se sentía más benigno que el frío del pueblo. Elías lo notó al principio en pequeños detalles. El herrero, que siempre le hacía un gesto con la cabeza al pasar, ahora mantenía la mirada fija en el yunque cuando Elías